¡Ey! ¿Qué onda, gente? Aquí Fanfos, de vuelta con un nuevo capítulo de este fanfic. En el último capítulo, Naruto tuvo un gran crecimiento, no solo en poder, sino también como persona. Además, siento que estábamos cada vez más cerca de su regreso a las naciones elementales. Y bueno, algo que me llamó mucho la atención es que Naruto tenga el poder de Kurama. Yo había entendido que Naruto solamente tenía sellado el cuerpo de Kurama, pero quizás el autor se refería a que Naruto tiene la parte física de Kurama, es decir, el chakra Yang. Y bueno, sin más introducción, los dejo con el video. Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Fenerat, quien es el autor intelectual, link a su página de fanfiction en la descripción. Capítulo 4. Preludio al regreso. 2 años después. Han pasado 2 años desde que Naruto fue adoptado por los Ravens, y Naruto ahora tiene 10 años y medio. Durante este tiempo con ellos, ha crecido bastante tanto físicamente como en habilidad. Naruto ahora es bastante alto para su edad, mide 4'6", y su cuerpo tiene la musculatura delgada de un atleta que estaba bastante bien definida. Casi toda su grasa de bebé se ha ido debido a todo el entrenamiento al que se somete, haciendo él se parece más a Minato de lo que él preferiría. En este tiempo, se había acercado aún más a su nueva familia y había aprendido más sobre ellos. Vio aún más la fuerza silenciosa con la que Jin parecía hacer todo, y como siempre estaba dispuesto a ayudar en lo que pudiera. Era más que la fuerza de los brazos, sino una fuerza interior de voluntad alineada con un buen corazón. Más que nada, vio que Jim era un buen hombre. Actualmente era maquinista en la fábrica local. Habiéndose retirado del servicio activo en el ejército, eligió una vida tranquila en su mayor parte. Todavía seguía entrenando, pero más que nada por costumbre. Había tratado de ayudar a Naruto en su entrenamiento con tácticas y estrategias modernas, pero dado que la cantidad de personal militar que Naruto ya había consumido significaba que tenía más experiencia y entrenamiento que Jim, fue un ejercicio inútil, aunque Naruto lo hizo. Agradezco el gesto y el interés que mostró Jim. Era mucho más de lo que había hecho Minato. En María tuvo a la madre que siempre quiso. Ella se preocupaba por él y siempre parecía querer sofocarlo con su amor. Descubrió que ella tenía la costumbre de cantar en la ducha, bastante bien en realidad, así como cuando cocinaba o hacía la mayoría de las tareas. Su cocina era excelente e incluso aprendió a preparar ramen para él en ocasiones especiales. Ella era su luz, siempre trayendo felicidad y alegría a todos los que la rodeaban. Nunca parecía triste por mucho tiempo, a menos que fuera por otra persona. En su hermana Mai, Naruto encontró a su mejor amiga y partidaria. Como no fue a la escuela, por las obvias razones de haber consumido todos los conocimientos que necesitaba, además de no tener documentación, apenas conocía a nadie más de su edad. Entonces, para evitar que él fuera socialmente incómodo, ella le presentaba a sus amigos y lo invitaba cada vez que salía. Ella lo introdujo a la nueva música, películas y moda. Ella lo animó a salir y divertirse de vez en cuando en lugar de entrenar siempre. Juntos, formaron el núcleo de su mundo, y no podría estar más feliz. Finalmente tenía lo que siempre había deseado, y no lo iba a dar por sentado. Apreciaba cada momento que tenía con ellos. Esto no quiere decir que no hubo problemas. Discutía y peleaba con ellos como lo haría cualquier niño con su familia. Pero los amaba y sabía que ellos lo amaban, y siempre se reconciliaban. Con respecto a su entrenamiento, cuando Mai se iba a la escuela por las mañanas, se dirigía a su campo de entrenamiento en las montañas. Con su velocidad, el viaje fue rápido y estaba lo suficientemente aislado como para no preocuparse por los observadores. Durante los últimos años, había logrado controlar por completo el chakra de Kurama. Ahora podía activar instantáneamente su mortaja de zorro con el número específico de colas que deseaba, y podía controlarlo instintivamente para producir extremidades adicionales o usar las colas para ataque y defensa. También podría activar la capa dorada en un instante, sin tener que atravesar primero su mortaja de zorro. En cuanto a sus habilidades con el chakra de Kurama, Naruto logró dominar el Bijudama. Usando el conocimiento de Fuinjutsu que obtuvo de los recuerdos de Mito Uzumaki, Naruto modificó una cueva que encontró cerca de sus campos de entrenamiento más aislados y la reforzó con sellos para evitar que cualquier señal de su entrenamiento llegara al resto del mundo.
Allí dentro, podía disparar, bueno, no ráfagas de potencia completa, pero sí lo suficientemente fuertes como para que pudiera sentirlo. Se las arregló para descubrir el truco para disparar una ráfaga de sus manos, y ahora podía dispararlas con cualquier mano. Todavía no había logrado disparar 2 ráfagas simultáneamente, pero pensó que no tomaría mucho más tiempo. Una cosa que estaba decidido a encontrar una manera de hacer era usar la parte dorada del chakra de Kurama sin tener que entrar en su forma encubierta. Tan genial como pensó que se veía, sabía que era demasiado discreto y que lo haría sobresalir como un pulgar dolorido. Después de todo, una bombilla no es el elemento más sigiloso del mundo, por lo que brillar como tal no lo ayudará a permanecer oculto. Entonces decidió tratar de encontrar una manera de acceder al chakra completo de Kurama sin ninguna señal de que lo haya hecho. Después de mucho ensayo y error, logró limitar la transformación a la extremidad en la que se estaba usando el chakra. Tomó mucho trabajo, pero lo está logrando. Esperaba terminar de ocultar los signos de activación del chakra de Kurama dentro del próximo año. Agregue todo eso a su revisión y práctica de sellos, repasando y aprendiendo los jutsus tanto en los recuerdos de Kurama como en los pergaminos que copió de la biblioteca de Minato, y su dominio de 3 transformaciones de naturaleza diferentes para su chakra, mientras logra una alta competencia en el otros 2, y se había convertido en toda una potencia. Aún así, Naruto sabía que siempre hay algo por ahí que puede quitarte todo, y con su nueva familia, eso era lo último que quería arriesgar. Así que continuó entrenando, decidido a convertirse en el más fuerte de todos. No por la fama, sino para proteger a las personas que los salvaron del infierno de la soledad. Para evitar volver a ese lugar nunca más. Y para proteger su felicidad. Después de haber terminado otro día de entrenamiento, Naruto rápidamente se dirigió a casa desde las montañas. Era de noche y las estrellas comenzaban a salir cuando llegó. Entró a la casa para encontrar al resto de la familia en la sala viendo la televisión. Este fue un evento bastante normal, que en promedio ni siquiera habría llamado su atención. Sin embargo, ver las expresiones sombrías en los rostros de todos hizo que se detuviera. «Oye, ¿está todo bien?», Naruto preguntó a su familia. Lo miraron con clara preocupación en sus rostros, y luego Jin le indicó que mirara la televisión. Naruto caminó alrededor del sofá donde todos estaban sentados y vio que había una transmisión de emergencia. Después de unos momentos de mirar, Naruto sintió que sus rodillas se debilitaban por la conmoción y tuvo que luchar para no caer al suelo. Prestó mucha atención al informe. Una vez más, soy David Marks Feyoro informando en vivo desde las afueras de Nueva York, donde se informa que se está reportando otro brote del virus Mercer. Dijo un reportero alto, de cabello castaño y bigote. En este momento se desconoce el alcance o la propagación del virus, pero los funcionarios ya han puesto en cuarentena a toda la ciudad y han cerrado la ciudad. Están recordando claramente los eventos que ocurrieron hace 2 años y están tomando este nuevo brote muy serio. Si bien aún se desconoce el alcance total del brote del virus, hemos comenzado a recibir informes sobre los conceptos básicos del plan que el gobierno está utilizando para detener la progresión del virus antes de que se salga de control. Según el informe, New York se dividirá en 3 zonas para evitar que el virus se propague. En la primera zona, también conocida como la zona roja, es donde la infección es más intensa y se ubica el foco de la seguridad. La segunda sección, conocida como la zona amarilla, es donde hay alguna actividad infectada, pero en su mayor parte está libre de infecciones. Todos los que se sospeche que posiblemente estén infectados, pero que no muestren signos de infección, se mantendrán en esta sección. Hasta que el virus haya sido neutralizado. Finalmente, la última división es la zona verde. Esta área está libre de infecciones y también es donde se lleva a cabo la base de operaciones para supervisar la cuarentena. Todos los que se confirma que están libres de infecciones se trasladan a esta zona para protegerlos de infección, y para prevenir la propagación del virus tanto como sea posible. A partir de ahora, no podemos comunicarnos con un miembro de la unidad de cuarentena para una entrevista o una conferencia de prensa, pero nos estamos comunicando. Naruto desconectó el resto del informe. Todo lo que había experimentado justo después de ser infectado por el virus se había convertido en nada. Había luchado para erradicar el virus y evitar la pérdida de vidas, pero parece que sus esfuerzos fueron en vano. Apretó los puños. ¡Maldita sea! Naruto gritó con los dientes apretados. Todo lo que hizo entonces fue inútil. Todos los sacrificios que hizo y todas las personas que sacrificó fueron para destruir el virus y evitar que arruinara vidas. Pero luego pasó esto. Naruto no era un tonto.
Según el tamaño de las zonas en cuarentena, pudo decir que no se trataba de un caso de alguien ingresado en el hospital y el personal allí descubriendo un nuevo caso. El brote fue masivo en Nueva York, y que de repente apareciera y se propagara tan rápido significaba que se había hecho a propósito. Alguien había conservado una muestra del virus y ahora lo había desatado en Nueva York. Ya podía escuchar al reportero en la televisión doblando la ciudad con un nuevo nombre, New York 0. La familia de Naruto lo miró con clara preocupación en sus ojos. Todos conocían la historia completa de los eventos del último brote y sabían lo que le haría escuchar estas últimas noticias. Jin dejó el sofá y se acercó a Naruto. Mirándolo por un momento, viendo cómo se sostenía rígidamente, Jin de repente abrazó a Naruto. Está bien, hijo. No es tu culpa. Hiciste todo lo que pudiste y salvaste muchas vidas. No es tu culpa. Jin siguió repitiendo líneas similares como estas una y otra vez mientras envolvía a Naruto en un cálido abrazo. Después de unos momentos de esto, Mary y Mai se acercaron y lo convirtieron en un abrazo grupal. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Naruto, pero el resto de su cuerpo comenzó a calmarse. Después de unos momentos de esto, le indicó a su familia que quería mudarse y lo dejaron ir. Echó otro vistazo a la televisión y luego salió. Mary hizo ademán de ir tras él, pero Jin la detuvo. Déjalo por ahora. Estará bien, pero ahora necesita unos momentos para sí mismo para ordenar su mente. Mary miró preocupada a Jin por unos momentos, pero decidió confiar en él en esto. De toda la familia, Jin parecía ser el que mejor conocía a Naruto. Si bien podían decir que Naruto amaba profundamente a cada uno de ellos, Jin parecía poder leer a Naruto como un libro y siempre supo cómo tratarlo mejor. Afuera, Naruto se subió al techo de la casa y se recostó para poder mirar las estrellas. Esta es la única actividad que le gustaba hacer desde que era un niño, mirando las estrellas e imaginando que cada una era una posibilidad. Una oportunidad para que las cosas fueran diferentes, donde pudiera encontrar la felicidad. Dejó volar su imaginación mientras contemplaba la belleza de las luces parpadeantes en el cielo. Ahora, sin embargo, no estaba encontrando la paz que alguna vez tuvo. Su mente daba vueltas a través de la información que acababa de aprender, y parecía que no podía decidirse por nada. Pensó mucho en las noticias y consideró cuidadosamente su próximo paso. Una opción que tenía era no hacer nada. Podía ignorar lo que estaba pasando y concentrarse en vivir una vida pacífica con su familia. Se lo había ganado con creces, y sabía que no lo juzgarían por elegir esto. De hecho, incluso podrían preferir esto a que arriesgue su vida. Por otro lado, sabía que él era una de las personas más adecuadas para detener lo que estaba pasando en Nice. No solo no podía infectarse, otra vez, sino que tenía ventajas sobre todos los demás, tanto naturalmente gracias al virus como al entrenarse como shinobi. Podía hacer cosas que para otros solo existen en los reinos de su imaginación. Si iba, podría averiguar qué sucedió y asegurarse de que no volviera a suceder. Si el estallido ocurriera debido a algún idiota con una agenda, entonces lo terminaría a él y a cualquier seguidor que tuviera para evitar que se repita otra vez. Si se trata de una prueba enfermiza realizada por Blackwatch o alguna otra agencia, la destruiría y sacaría a la luz sus actividades para desalentar a los imitadores. Potencialmente podría terminarlo para siempre, pero eso también requeriría que dejara a la familia que siempre quiso. La familia que finalmente logró obtener. De ninguna manera iba a traerlos con él, si tuviera que hacerlo, los noquearía y robaría el auto para evitar que se fueran. No se iba a arriesgar a que se infectaran o los mataran. Él vería el mundo arder antes de que eso sucediera. Así que tendría que dejarlos atrás. La mente de Naruto repasó las opciones una y otra vez, pensando cuidadosamente cuáles eran sus opciones. Sin embargo, al final, todo se redujo a una pregunta. ¿Sería capaz de mirarme en el espejo si al menos no lo intentara? Después de estar en el techo durante unas horas, se dejó caer y entró para que todos supieran lo que había decidido. Tenía un viaje para el que prepararse. Capítulo 5. Infección. Un mes después, Naruto se acercó al perímetro establecido por los militares para poner en cuarentena a New York 0. Se había despejado una gran franja de tierra alrededor de la ciudad y se habían derrumbado puentes para aislar las islas. Los barcos con sensores bloqueaban las aguas, mientras que los detectores virales y los focos cubrían cualquier posible ruta terrestre hacia o desde la ciudad. Nadie, infectado o no, estaba logrando pasar. Afortunadamente para él, tenía otra forma de infiltrarse en la ciudad. Antes de partir en su viaje a Nice, Naruto había pasado un tiempo considerando su conjunto de habilidades, además de hacer otros preparativos.
Uno de los pensamientos que tenía, era que le faltaban medios de infiltración. Si bien sí, podría consumir a alguien y usar su identidad para entrar y salir de instalaciones seguras, cuando la persona finalmente apareciera extraviada, el enemigo sabría que alguien había estado allí. Necesitaba formas de ingresar a diferentes lugares sin que nadie se diera cuenta. En ese sentido, había comenzado a experimentar con diferentes transformaciones. Adquirió varias especies diferentes de ratones, así como varios gatos y perros. Sin embargo, ninguno de estos sería de mucha ayuda para él, ya que el suelo frente a él estaba cubierto de detectores virales. Sin embargo, había uno que lo haría pasar sin ser escuchado. Tomada la decisión, Naruto se transformó y saltó en el aire. De todas sus formas, el Bunnyval era uno de sus favoritos. Si bien tenía algunas otras formas que podían volar, y muchas de ellas más rápidas que esta, había algo acerca de cómo podía deslizarse silenciosamente por el aire que lo atraía. No solo eso, sino que este búho en particular era uno de los pocos raros que tenía ojos azules. Es cierto que no eran tan azules como sus propios ojos naturales, más bien un verde azulado en realidad, pero seguían siendo azules. Y lo encontró absolutamente genial. Por un tiempo, había odiado que pareciera una versión en miniatura de Minato con marcas de bigotes. Pero después de ser adoptado por los Ravens, había visto menos que se parecía a Minato y más como si tuviera rasgos de su madre adoptiva. Así que una vez más comenzó a enorgullecerse de su apariencia, especialmente porque las dos mujeres de su familia dijeron que esas características lo harían muy popular entre las chicas a medida que creciera. Silenciosamente, Naruto voló por encima de los detectores virales que marcaban el perímetro de la zona de cuarentena. Una vez superado el perímetro, se dirigió a la zona amarilla. Supuso que allí tenía la oportunidad de ocultar su presencia, mientras aún podía estar entre personas con las que podía hablar y obtener información. Una vez allí, se aseguró de volar a la parte superior de un edificio con un voladizo debajo del cual podía esconderse. Después de comprobar si había cámaras y sensores, volvió a su forma normal y se dirigió hacia la ciudad. Una semana más tarde, Naruto se sentó en un banco en un parque en la zona amarilla. Durante la última semana había estado hablando con los lugareños, recopilando sutilmente rumores y cotilleos y escudriñándolos en busca de los pequeños granos de verdad que existían en ellos. Por lo que pudo deducir, el brote parecía haber comenzado en la zona roja, lo cual era bastante obvio. Sin embargo, lo que le preocupaba era la ubicación de la que parecía haberse originado. El área que pareció haber sido afectada primero fue el área alrededor de Penn Station, la misma área donde comenzó el brote y donde obtuvo su nueva condición. Eso fue mucho más que una coincidencia. Alguien tuvo que haber liberado el virus allí a propósito, sabiendo las circunstancias detrás del primer brote. Esto solidificó en su mente que esto no fue un accidente, sino algo diseñado con un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Aún no se había descubierto. Sin embargo, para averiguar más, decidió que necesitaba averiguar exactamente qué sucedió en la estación. Para hacer esto, Naruto decidió ver si podía llegar hasta donde se guardaban las imágenes de seguridad en la estación para ver si podía encontrar algo. Si bien es probable que el gobierno eliminó las imágenes normales, es posible que las copias de seguridad aún estén en su lugar debido al hecho de que la estación se encontraba en lo profundo de la zona roja. Acción decidida, Naruto luego se movió del banco y se dirigió hacia el borde de la zona amarilla. Una vez que estuvo cerca, encontró un escondite lejos de las cámaras y cambió a su forma de lechuza. Silenciosamente, se dirigió a la zona roja, asegurándose de mantenerse alejado de cualquier detector que encontrara. Después de aterrizar en un edificio, se transformó y se abrió paso por las calles. Todo estaba mal aquí en la zona roja. Los propios edificios parecían estar infectados. Aunque era de día, el cielo estaba oscuro con ceniza y humo. En verdad, parecía como si el mismo infierno se hubiera desatado sobre el mundo. A través de todo esto, Naruto se mantuvo en las sombras y fuera de la vista. Vio a varios cazadores deambulando, pero no vio la necesidad de llamar la atención. Eso solo haría que su tarea fuera más difícil si tuviera que luchar para llegar a la zona roja, sin mencionar que posiblemente llamaría la atención de Blackwatch. Sin embargo, a medida que se acercaba a su destino, de repente escuchó una explosión a cierta distancia, así como señales de una pelea. La curiosidad se apoderó de él y se dirigió hacia donde escuchó los ruidos. Allí, fue obsequiado con una vista curiosa. Vio a un soldado, un gran hombre afroamericano con el pelo muy corto y vestido con camuflaje de la jungla, además de tener un cuchillo grande atado a la parte delantera de su uniforme, contra lo que solo podía llamarse una monstruosidad.
La criatura era enorme, fácilmente 3 pisos de altura, y parecía no tener piel. Tenía 3 extremidades extrañamente encogidas en comparación con su cuerpo. Ambas piernas y el brazo izquierdo eran diminutos contra su enorme torso. Sin embargo, el brazo derecho parecía compensar y más las otras extremidades. Era realmente enorme y parecía tener un brazal o escudo de piedra adherido a la parte exterior de su antebrazo. Se elevó sobre el soldado y le rugió. La escena en realidad me recordó la historia de David y Goliat. El soldado miró al Goliat solo por un momento antes de tomar rápidamente la decisión correcta al enfrentarse a un monstruo como ese. Corrió como un conejo asustado. Se confirmó que su elección era correcta cuando el monstruo tomó su brazo izquierdo de gran tamaño y, usándolo como escudo/arado, comenzó a cargar y despejar las calles de todo lo que tenía delante, incluidos escombros, automóviles y algún que otro árbol. La escena era tan surrealista, incluso para Naruto, que regularmente corre por las paredes y en el agua, que se quedó mirándola por unos momentos. Incluso dejó escapar algunas risas cuando escuchó al soldado maldecir mientras intentaba dejar atrás a la bestia. Afortunadamente, el soldado llegó a un edificio en ruinas, donde el monstruo detuvo su persecución. Sin embargo, parecía estar preparándose para derribar la pared entre él y su objetivo. Al ver esto, Naruto finalmente salió de su confusión momentánea y llamó la atención de la cosa, arrojándole un gran trozo de escombros. El monstruo se giró para ver que se atrevía a atacarlo y comenzó a perseguirlo. Esto coincidía con lo que Naruto quería ver cuando decidió alejar a la bestia del afortunado hombre que había logrado sobrevivir hasta ahora. Una vez que estuvo a una buena distancia de donde había comenzado a liderar a la monstruosidad, decidió pasar al ataque. Determinando que con toda esta conmoción probablemente ya llamó la atención de alguien o algo, decidió usar esto como una oportunidad para practicar. Decidió que era hora de ver cómo algún jutsu afectaría a un ser infectado. Él razonó que si podían hacer un daño decente a este Goliat, entonces deberían hacerlo bien contra la mayoría de los otros infectados. Con eso en mente, Naruto decidió comenzar con calma y ver qué pasaba. Está bien, gran cabrón feo. Veamos cómo te gusta que te corten en pedazos. Con esa declaración, Naruto usó la transformación de la naturaleza en bruto para cambiar la naturaleza de su chakra a viento y envió una ráfaga delgada, similar a una cuchilla, al monstruo con un corte de su mano. El Goliat levantó su brazo izquierdo, bloqueando la mayor parte del ataque. Donde el ataque alcanzó su cuerpo, había cortes profundos que pronto se cerraron, pero en el escudo solo había algunos cortes delgados. Maldita sea, esa cosa es fuerte para poder bloquear el poder cortante del viento, incluso si no fue dirigido correctamente. Probemos algunos ataques adecuados y veamos a dónde nos llevan, ¿de acuerdo? Preguntó con una sonrisa cortés. La bestia simplemente le ruge y carga hacia adelante, aplastando su puño de gran tamaño en un intento de aplastar al rubio. Naruto rápidamente se hizo a un lado, evitando la onda expansiva producida por el ataque, y luego procedió a enviar un Katon Gokaki no Jutsu, elemento de fuego. Técnica de la gran bola de fuego, de 10 pies de altura al ser deforme. Dado que el brazo del escudo aún estaba extendido por el ataque, el monstruo no pudo protegerse y se llevó la peor parte del ataque. Sin embargo, el Goliat era más duradero de lo que parecía, ya que el ataque, mientras carbonizaba la superficie del monstruo, no parecía causar mucho daño más que causar dolor. Al notar esto, Naruto decidió intentar un enfoque diferente. Con un grito de Raitón Jian, elemento relámpago. Oscuridad falsa, Naruto soltó una lanza de relámpagos que voló por el aire hacia el Goliat. En ese momento, se había recuperado lo suficiente como para levantar su escudo nuevamente para intentar bloquear el ataque. Sin embargo, esta vez el ataque atravesó el escudo y el brazo para golpear el pecho del oponente y electrificarlo al mismo tiempo. Ah, parece que tenemos un ganador. Viento y relámpagos, entonces, intentaré con los otros dos más tarde. Por ahora, creo que es hora de terminar las cosas. Sin embargo, la criatura pareció escuchar esto y tenía planes diferentes. Con una fuerza que contrastaba con sus piernas encogidas, se lanzó por los aires en un intento de aplastar al rubio desde arriba. Sorprendido al ver a un ser tan grande saltando tan alto en el aire, Naruto casi no se apartó a tiempo y salió volando por la onda expansiva del ataque. Al chocar contra un automóvil cercano, quedó aturdido por un momento, pero se recuperó a tiempo para esquivar por completo un golpe del brazo izquierdo del Goliat. Determinando que se había permitido ser complaciente, Naruto se reprendió a sí mismo por bajar la guardia. Se recordó a sí mismo que incluso un genin podría matar a un Kage si tuviera la suerte.
Con ese pensamiento en mente, activó su poder Musclemas y cargó una bola giratoria de energía azul más grande de lo normal. Con eso en la mano, se lanzó hacia adelante y se puso bajo la guardia de Goliath, Rasengan. Dando ese grito, Naruto estrelló su ataque contra el torso del monstruo con toda la fuerza de sus brazos mejorados. La criatura gritó de dolor, ya que fue enviada volando hacia atrás y hacia un edificio. Cuando el polvo se asentó, Naruto esperó pacientemente para ver qué pasaba con su último enemigo mientras se preparaba para que sucediera cualquier otra cosa. No quedaba nada del torso del monstruo. El poder del Rasengan junto con la fuerza provista por su Musclemas destruyó su cuerpo, dejando solo un desorden de miembros deformes y sangre. Sin embargo, al ver una oportunidad, Naruto se acercó al brazo de gran tamaño que quedó atrás y lo absorbió rápidamente. No estaba seguro de si obtendría algún beneficio de ello, pero no había nada de malo en intentarlo. Con esa tarea completada, Naruto continuó su camino hacia la estación. Mientras iba allí, revisó la pelea en su mente. Reprendiéndose a sí mismo una vez más por bajar la guardia, reconoció que el bruto tenía una gran fuerza a pesar de su tamaño. Sin embargo, su mayor activo era su gran cuerpo, que podía poner mucho peso y masa detrás de sus ataques. Naruto estimó que podría igualar al Goliath en poder puro si tuviera que hacerlo, pero la diferencia de peso haría que perdiera terreno cada vez. También se dio cuenta de que el fuego y la tierra probablemente no harían mucho contra los infectados más avanzados. La mayoría de las técnicas de fuego eran similares a las granadas, bazucas y cañones usados por los militares. Dado que se necesitarían bastantes rondas para matar incluso a un cazador, suponiendo que no fallen con ninguno, deben tener algún tipo de resistencia contra el fuego. La tierra probablemente haría más daño, pero el daño sería similar a arrojarles un automóvil. Sí, les haría daño, pero no mucho en comparación con los otros elementos. Esos dos elementos probablemente funcionarían mejor contra Blackwatch si tuviera que enfrentarse a ellos. El agua, por otro lado, puede ser decente, pero los ataques de agua en su mayor parte se basan en la presión, con algunos ataques cortantes. Sin embargo, si iba con ataques de corte, entonces también podría quedarse con el viento. El único otro uso como ataque podría haber sido ahogar a la víctima. Honestamente, era mejor que usar a agua como elemento complementario, a menos que la usara junto con otro elemento como un rayo. El viento era bueno, considerando lo profundo que logró cortar el Goliath donde no estaba protegido por una armadura. A pesar de que se curó rápidamente después, el ataque que usó no estaba realmente enfocado en cortar, por lo que un jutsu de viento adecuado habría cortado mucho más profundo. Agregue a eso el hecho de que la mayoría de los infectados no tenían el tamaño de un Goliath, y él los dividiría en dos. Los relámpagos eran igual de buenos. No solo podía atravesar incluso las defensas más obstinadas, sino que también tenía un efecto paralizante del que podía hacer uso. Aunque la mayoría de los jutsu de iluminación se trataban de perforar o impactar, lo que significaba que a menos que golpeara un punto crítico en los infectados, o golpeara a los infectados mucho y fuerte, eso significaba que lo más probable es que no los mataría antes de que se curaran a sí mismos. Aún así, todo esto significaba que tenía una mejor idea de cómo luchar contra esta amenaza. Con esto en mente, continuó su camino, tratando de mantenerse fuera de la vista. Evitando a algunos cazadores más, se dirigió a la oficina de seguridad. Afortunadamente para él, la puerta aún estaba bien cerrada, lo que significa que ni los saqueadores ni los infectados habían logrado robar o destruir nada. Derribando la puerta, miró a su alrededor y vio que no solo todo seguía funcionando, sino que parecía que todavía llegaba energía a la estación. Agradeciendo a sus estrellas de la suerte, rápidamente se puso a trabajar para encontrar la causa de este último brote. Naruto estaba furioso. Después de unas horas de búsqueda, encontró las imágenes que necesitaba y vio lo que sucedió. No solo eso, sino que reconoció a la persona que convirtió a Nueva York en su propio infierno personal. ¿Cómo podría no hacerlo? Después de todo, fue la misma persona que causó todos sus problemas fuera de las naciones elementales en primer lugar. Alex Mercer, dijo Naruto para sí mismo. Ese impulso no solo sobrevivió a su primer encuentro con el virus, sino que ahora parecía querer que todos se infectaran también. Si no fuera por él, entonces Naruto no estaría en la posición en la que estaba ahora. Es cierto que no habría conocido a los Ravens, pero tampoco habría necesitado esconderse en primer lugar. Todas esas personas nunca habrían muerto. Nunca habría necesitado matar a nadie para asegurar su propia supervivencia. La rabia se apoderó de su cuerpo como no lo había hecho en años, no desde que se escapó por primera vez de Konoha.
Tomando algunas respiraciones profundas, Naruto obligó a su cuerpo a calmarse. Si perdía la calma, no sería capaz de tomar las decisiones correctas. Estaba decidido a usar la rabia que sentía, pero no dejar que lo usara a él. Una vez que sintió que tenía el control de nuevo, Naruto decidió volver a la zona amarilla y pensar en su próximo movimiento. Hizo una copia de las imágenes y tomó tanto la copia como el original y los selló en su espacio de almacenamiento personal en su hombro izquierdo para protegerlos. Luego salió del edificio, notando que había pasado suficiente tiempo para que el sol se pusiera, y rápidamente se transformó y voló de regreso a su punto de partida, el lugar donde había llegado por primera vez. Moviéndose a la parte superior de un rascacielos cercano, se sentó y comenzó a considerar su próximo movimiento. Ahora que sabía quién había liberado el virus, Naruto necesitaba localizar al bastardo y acabar con él. Sin embargo, no solo no sabía dónde estaba Mercer, sino que no estaba seguro de si matarlo acabaría con la pesadilla. La infección podría dejar de propagarse, pero aún estaría allí. Sin mencionar que Blackwatch, aunque no fue responsable del brote, era un grupo sin escrúpulos y probablemente se estaba aprovechando detrás de escena para hacer más de sus actividades cuestionables. Si lo eran, entonces dependía de Naruto detenerlos. Pero primero tenía que determinar quiénes eran todos los jugadores, cuáles eran sus posturas y dónde estaban ubicados. Esta vez estaba decidido a cortarle la cabeza a la serpiente. Mientras pensaba en el problema, una perturbación a cierta distancia llamó su atención. Era extraño porque no solo estaba a una buena distancia de él, lo suficiente como para que ni siquiera debería haberlo notado, sino que algo en él llamaba su atención. Cambiando sus ojos a los de un búho y enviándoles chakra para mejorar aún más su vista, se concentró en lo que llamó su atención. Lo que vio le hizo gruñir de rabia. Alex Mercer estaba en un callejón hablando con el soldado que Naruto había visto antes. La única razón por la que podía verlos era porque no solo tenía un punto de vista alto, sino que el ángulo también le permitía ver el callejón. Sin perder un momento, Naruto saltó del edificio y comenzó a correr hacia donde los vio. Tomando solo el tiempo suficiente para evitar las patrullas, los puntos de control y los detectores, se apresuró a llegar al callejón, para poder detener al menos un factor de la plaga. Al doblar la última esquina, vio a ese soldado nuevamente, usando las habilidades de un infectado para crear telas para sí mismo. Al ver esto, Naruto gruñó de rabia. Antes de que el soldado se diera cuenta, lo golpearon y lo inmovilizaron contra una pared, con los brazos bloqueados detrás de él y una cuchilla presionada contra su cuello. ¿Dónde está? Naruto siseó en su oído. El soldado trató de usar su nuevo poder para liberarse, pero se encontró en un agarre mucho más fuerte que cualquier otro que había visto antes. La propia ira de Naruto estaba causando que subconscientemente accediera al chakra de Kurama, cambiando sus ojos a rojos y aumentando su fuerza. Combine eso con la activación de su poder Musclemas, debido al hecho de que de cerca la soldadura era mucho más grande de lo que parecía desde la distancia y Naruto quería estar seguro de que podía sostenerlo, y no había forma de que el soldado fuera escapando. ¿Qué diablos? ¿Quién eres? ¿Estás con esos cabrones enfermos de Blackwatch? Preguntó el guerrero de piel oscura. Respóndeme. Naruto gritó en su oído, ya no le importaba quién lo escuchaba. El soldado se dio cuenta de que a menos que cooperara, no iba a salir vivo de esta situación. No lo sé. ¿Alguien podría decirme qué diablos está pasando? Gritó. No me mientas. Lo vi aquí contigo. Estás trabajando con él, ¿verdad? Preguntó / exigió Naruto. Vete a la mierda. Primero ese hijo de puta me infectó con su cepa del virus, y luego Blackwatch me tomó y me usó como una rata de laboratorio. Luego vino el imbécil y dijo que Blackwatch fue quien liberó el virus que mató a mi esposa e hijo. No voy a trabajar con nadie hasta que descubra la verdad. Todo lo que sé es que voy a matar al hijo de puta que haya matado a mi familia. Al escuchar esto y sentir que estaba diciendo la verdad, Naruto se calmó y retrocedió, desactivando sus poderes. Ahora libre, el soldado se dio la vuelta, colocándose en una posición lista en caso de que su oponente decidiera atacar. Solo para mirar hacia abajo y darse cuenta de lo pequeño que era su oponente. ¿Qué diablos? El hombre de piel oscura entonó con incredulidad. Quiero decir, ¿quién eres tú, chico? Naruto resopló, dándose cuenta de que ahora que el hombre sabía que era menor de edad, estaba tratando de reducir las maldiciones. Debe ser cosa de papá. Quién soy no es importante. O mejor dicho, lo es, pero no confío en ti ya que no sé de qué lado estás. Aún así, puedo ver que necesitas una explicación. Blackwatch estará aquí pronto.
Pero sígueme e iremos a un lugar un poco más privado, y si me cuentas tu historia, y no creo que me estés mintiendo y que debas saberlo, te diré quién partió la peste, y os daré copia de las pruebas. Con eso, Naruto se alejó confiado en que el hombre lo seguiría. Después de todo, si el hombre estaba siendo honesto, entonces lo que más deseaba era que se lo sirvieran en bandeja. Naruto tenía todas las respuestas que quería y nadie iba a impedir que las consiguiera. Por cierto, ¿tienes un nombre o algo con lo que pueda llamarte? Naruto preguntó desde su posición por delante. Detrás de él, siguiendo tal como esperaba, el hombre respondió: Eyer. Puedes llamarme Eyer. Más tarde, en lo alto de otro rascacielos, Naruto y Eyer estaban sentados en el borde mirando la ciudad. Naruto había dado una breve descripción de su historia como infectado, incluida la forma en que se infectó y sus acciones en Nueva York 2 años antes. También le dio a Eyer una descripción general de cómo funcionaba su nuevo cuerpo y lo que podía esperar. Incluso si más tarde resultaba ser un enemigo, Naruto sabía que todos deberían al menos aprender lo básico sobre sí mismos. Sus años con Minato y Kushina le hicieron aborrecer ocultarle cosas a alguien que les pertenecía, y la información sobre uno mismo le pertenece a esa persona. Sin embargo, eso no significaba que fuera estúpido al respecto. Si bien Naruto explicó cómo evolucionaría el cuerpo de Eyer y las condiciones necesarias para la evolución, no le dio a Eyer una descripción general de sus propios poderes. Primero porque no había garantías de que Eyer evolucionara de la misma manera, pero también porque si Eyer resultaba ser un enemigo, entonces era bueno tener un as en la manga. Sin embargo, Naruto le contó a Eyer sobre su habilidad para cambiar de forma y sobre cómo consumir a una víctima viva o moribunda transferiría la forma, las habilidades y los recuerdos de esa persona a sí mismo. Esa era la habilidad más básica de ellos, así como los medios por los cuales evolucionaría. Dado que Eyer habría descubierto esto por su cuenta de todos modos, no vio ninguna razón para contenerse. Después de esa explicación, explicó por qué regresó, así como lo que había aprendido desde entonces. Eso incluía quién realmente provocó el brote, pero también que Blackwatch también debía detenerse si la infección iba a terminar alguna vez. Por su parte, Eyer le contó cómo se infectó y qué le sucedió después, así como una explicación detallada de lo que sucedió con Mercer antes de que llegara Naruto. Repasó todo lo que pudo recordar, desde las palabras exactas utilizadas hasta los gestos de Mercer cuando las dijo. Luego, los dos se habían sentado en la repisa del edificio, cada uno tomándose unos momentos para ordenar sus propios pensamientos. Después de considerar la información que obtuvo de Eyer, Naruto se volvió hacia él y le dijo: voy a ser claro contigo, no confío completamente en ti. No tengo forma de saber si me estás diciendo la verdad. De matarte y consumirte. Sin embargo, si eres sincero conmigo, eso te convierte en un poderoso aliado, algo que no puedo ignorar. Eyer tomó esta información estoicamente. Después de todo, es exactamente lo mismo que sentía por Naruto. Entonces, al menos por ahora, iremos por caminos separados. Verificaré todo lo que me dijiste, así como averiguaré más por mi cuenta. Ve a ocuparte de lo que necesites. ¿Tienes un número al que pueda llamar? ¿Llamarte si es necesario? Ante esto, Eyer se detuvo por un momento mientras consideraba la petición del rubio. Su teléfono, que por alguna razón Blackwatch nunca se molestó en tomar, fue uno que había hecho especialmente para ser casi imposible de rastrear mientras estaba sirviendo en el extranjero. No debería haber ninguna forma de que el niño frente a él use el número para localizarlo. Aún así, considerando a lo que se enfrenta, podría haber sido más prudente contenerse. Después de pensarlo, decidió confiar un poco y le dio a Naruto un número en el que podía comunicarse con él. Gracias. Declaró Naruto. Por ahora, escucha la copia de la evidencia que te prometí. Tomé esto de las copias de seguridad de las imágenes de seguridad en la estación donde se liberó el virus. Haz lo que necesites para verificarlo y detener tanto a Mercer como a Blackwatch. Es posible que estar uno contra el otro, pero eso no significa que ninguno de ellos esté tramando nada bueno. Oh, y si quieres llamarme algo, llámame Maelstrom. Con eso, le entregó a Eyer una copia de los datos y saltó de la cornisa, desapareciendo rápidamente de la vista. Capítulo 6. Experimento. El día siguiente, Naruto se estiró mientras resolvía las torceduras de su cuerpo. Había pasado los últimos días después de conocer a Eyer buscando una pista sobre lo que Mercer y Blackwatch estaban haciendo.
Si bien aún no había logrado obtener una línea sobre Mercer, encontró la base principal de Blackwatch y acampó en cualquier rincón y grieta cercana que pudo encontrar mientras usaba su audición mejorada para escuchar tantas conversaciones como pudo. Incluso había usado algunos clones para hacer lo mismo desde diferentes puntos de vista para asegurarse de obtener la mayor cantidad de información posible. Había considerado infiltrarse en la base directamente, pero dado que podrían haber ocultado detectores virales dentro y alrededor de la base, decidió que era mejor no arriesgarse a alertarlos de su presencia. Si comenzaron a sospechar de alguna manera, eso podría haber causado que se pusieran más cautelosos y evitar que él aprendiera tanto como pudiera de otra manera. Bueno, a menos que los consumiera a todos, pero eso requeriría arriesgarse a que se asustaran y él no quería eso todavía. Además, esta táctica valió la pena. Escuchó hablar sobre las interrupciones causadas por Eyer y, según los informes, parecía estar cada vez más fuerte y evolucionando. No solo eso, sino que también escuchó informes sobre algunas pruebas que se estaban realizando para algo llamado Orión. Esto parecía ser crucial para Blackwatch por alguna razón, y parecía estar relacionado con el virus. Esta podría haber sido la causa raíz de sus actividades durante la cuarentena. Durante su tiempo en la ciudad, Naruto se dio cuenta de que, a pesar de todas las protecciones y barreras que se pusieron en su lugar, en realidad no se estaba haciendo mucho para destruir el virus. Blackwatch parecía estar contento con contenerlo, lo que aumentó la sospecha de Naruto sobre ellos. Basado en lo que había escuchado mientras acampaba, parecía que no tenían planes para salvar Nis. En cambio, planeaban usar la infección como un laboratorio gigante. Planearon usar la cuarentena y el pánico y la confusión del brote para realizar todo tipo de experimentos humanos y poco éticos. Si bien tenían una posible cura que planeaban probar, era solo para asegurarse de que tenían un medio para controlar sus armas y asegurarse de que sus enemigos no pudieran usarlas contra ellos. Después de que se hubieran realizado todas las pruebas, planeaban informar que todas las contingencias habían fallado y que la ciudad había sido invadida por los infectados. Finalmente, para cubrir sus huellas, planearon detonar una bomba nuclear en la ciudad para borrar todos los rastros de su trabajo, limpiando después de ellos mismos. A Naruto le enfermaba pensar que la gente pudiera ser tan indiferente a la vida humana. Claro, mató cuando tenía que hacerlo, e incluso mató a inocentes para salvar su propia vida al consumirlos. Sin embargo, para planear el asesinato de millones, solo para su propio beneficio, ¿cómo podría existir gente así, y aún así ser llamado un monstruo por algo sobre lo que no tenía control? Joder, no solo no tenía control sobre ninguna parte de lo que era, sino que tanto él como un Jinchuriki como infectado eran cosas que otros le hacían. Sin embargo, estas personas, que mutilan, asesinan, torturan, experimentan y más simplemente porque tienen el poder de hacerlo, pueden ir a sus hogares, tener familias y ser llamados héroes. ¿Qué diablos pasaba con eso? Sacudiendo esos pensamientos, Naruto decidió que tenía que actuar. Había oído hablar de uno de los científicos principales, un hombre llamado Koenir, y decidió que tendría al menos parte de la información que necesitaba para asegurarse de que pudiera involucrar a todos. Así que esperó hasta que descubrió el lugar desde donde estaba trabajando Koenir, así como una breve descripción del diseño del edificio. Cuando comenzó a dirigirse al laboratorio donde estaba trabajando Koenir, Naruto tuvo una sensación extraña de uno de los soldados que estaban apostados en la base. Deteniéndose un poco, se mantuvo fuera de la vista mientras estudiaba al hombre por un momento. No vio nada inusual en el hombre, excepto que era de un rango más alto que los demás a su alrededor, pero eso no habría llamado su atención. Concentrándose completamente en el hombre, Naruto rápidamente determinó cuál era el sentimiento. El soldado estaba infectado, pero a diferencia de la mayoría de los infectados, había conservado su mente y su apariencia. No se sentía como él mismo o como Eyer, por lo que no parecía tener el virus Black League completo, pero definitivamente ya no era humano. Blackwatch logró armar el virus al menos parcialmente, ¿o estaba pasando algo más? Con esto en mente, Naruto observó al soldado y esperó a que estuviera solo. Esta era una nueva pieza del rompecabezas que tenía que resolver antes de que pudiera acabar con todo de una vez por todas. Después de una hora de observación, el hombre salió de la base y comenzó a recorrer la ciudad. Naruto observó atentamente mientras el soldado tomaba un atajo a través de un callejón entre dos edificios. Aprovechando esto, decidió no arriesgar nada y simplemente consumirlo.
Tomada la decisión, movió su brazo hacia su hoja y se dejó caer justo detrás del hombre, cortando al hombre en dos desde la cabeza hasta la ingle y enterrando la hoja en el cemento de abajo. Cambiando rápidamente ambos brazos en sus garras, luego empujó ambos en la materia cerebral de cada mitad aún en posición vertical y comenzó a consumirlo. El ataque había ocurrido tan repentinamente y sin previo aviso que el hombre ni siquiera había comenzado a prepararse, por lo que fue tomado sin resistencia. Se desarrolló un ligero dolor de cabeza cuando Naruto comenzó a absorber los recuerdos del hombre que acababa de absorber. Fue un testimonio de cómo se había adaptado a su entrenamiento con Kage Bunshin y cuán acostumbrado estaba a consumir que los recuerdos de toda una vida solo hicieron que su cabeza latiera ligeramente y solo por unos momentos en lugar de someterlo a un dolor agonizante o agotamiento. Rápidamente revisó los recuerdos recién adquiridos en busca de información relevante sobre quién era, cómo se convirtió en lo que era y cuáles habían sido sus planes. Lo que encontró lo alarmó. Aparentemente, Blackwatch había desarrollado una cura para el virus llamado Wikileaks. Ahora, esto en sí mismo no era algo malo, bueno, para todos los infectados normales de todos modos. Para aquellos con el hilo Blacklead, sería mortal. Sin embargo, lo que realmente lo alarmó fue que Alex Mercer había estado ocupado detrás de escena y había subvertido el proyecto. Mercer se había infiltrado en Blackwatch, infectando al personal clave tanto en Gente como en Blackwatch con una versión más débil del virus Blacklead, que solo otorgaba a los infectados algunas de las habilidades del virus. Estos evolucionados, como se llamaban a sí mismos, se habían infiltrado en el proyecto Wikileaks y lo habían cambiado para que, en lugar de propagar una cura, propagaran el virus. También fue alarmante la descripción del proyecto Orión y lo cerca que estaban de completarse. Supersoldados creados a partir de una variante del virus, tenían mayor curación y durabilidad, así como mejoras quirúrgicas. Había un plan para traer a Hierro a él mismo a una trampa para probar las habilidades de los soldados. Y hablando de Hierro, aparentemente Mercer se había dado cuenta de que él y Naruto unían fuerzas y había comenzado a tomar medidas para neutralizar la amenaza. Naruto sabía que tenía que advertir a Hierro rápidamente, el plan de ataque iba a ser rápido y ambos tendrían que darse prisa para poder detenerlos. Con esos pensamientos arremolinándose en su cabeza, Naruto rápidamente trató de comunicarse con Hierro para advertirle sobre los planes de Mercer, pero estaba ocupado, en algún lugar al que no podía llegar una señal, o simplemente lo estaba ignorando porque Hierro no contestaba. Maldiciendo en voz baja, Naruto decidió rastrearlo rápidamente para poder pasar la advertencia rápidamente. Eso decidió, rápidamente envió un Unterpulse para localizar a Hierro y luego siguió el eco desde donde se originó. Después de viajar por un tiempo, se encontró con un edificio que pareció reconocer. Después de pensarlo por unos momentos, Naruto se dio cuenta de que este edificio era el mismo en el que se encontraba el laboratorio de Koenig. Al ver la ironía de cómo tanto él como Hierro habían decidido por separado perseguir a la misma persona, entró al edificio, transformándose en un ratón y escabulléndose por la seguridad, que era mucho más ligera que la sede. Dentro del edificio. Desarrollando un programa llamado Orión. Están creciendo, ¿cómo puedo describirlos? ¿Son supersoldados? Y van a ser enviados tras usted, sargento, aunque es posible que pueda detenerlos si actuar inmediatamente. Dijo un anciano de pelo blanco y barba poblada. El orador era un anciano llamado Dr. Koenig, quien, aunque estaba en sus últimos años de vida, todavía tenía la energía de sus primeros años para seguir adelante. Llevaba una bata blanca de médico sobre un traje sencillo con una corbata a rayas rojas y negras. El anciano había estado informando a Hierro sobre los detalles del proyecto Orión en un intento de convencerlo de que fuera a tratar de terminar el proyecto. Al parecer, se había sentido culpable con el tiempo debido a los experimentos que Gentet había realizado durante sus años en la empresa y estaba tratando de redimirse. Entonces, ¿qué? ¿Se supone que solo debo confiar en ti? Respondió Hierro. Mientras decía esto, miró alrededor de la oficina. Era simple, especialmente considerando que su ocupante era uno de los principales científicos, y no tenía mucho que destacar. Una de las únicas cosas mencionables que indicaban que la oficina no era para un empleado de nivel medio era que una de las paredes había sido reemplazada con vidrio, lo que permitía a Koenig ver la habitación contigua. La otra habitación se había transformado en una especie de laboratorio, una maldita mesa con restricciones que indicaban qué tipo de laboratorio y experimentos se habían realizado allí.
Le permitió a Koenig supervisar un experimento mientras se mantenía al día con su papeleo. Cuanto más veía Ayer del lugar, más incómodo se sentía con respecto a Koenig, pero si la información que dio es cierta, entonces podría ser útil. Déjame ayudarte. Por favor. De lo contrario, la culpa me destruirá. Rogó el anciano. Ayer se volvió hacia él. Si dices la verdad, hablaremos más. Dijo, apuntando con un dedo amenazadoramente en su dirección. Koenig tenía pocas dudas de lo que Ayer haría de otra manera. Por favor, el tiempo es esencial. El investigador principal De repente, la punta de un blade salió de la cabeza de Koenig por detrás. Ayer dio un paso atrás en estado de shock cuando los gorgoteos incoherentes escaparon de la boca del ex científico, su estertor de muerte y sus ojos muy abiertos hacían parecer como si estuviera tratando de transmitir un último mensaje. ¿Sabes? Para un soldado que ya fue traicionado y convertido en una rata de laboratorio, eres demasiado confiado. Una voz familiar sonó detrás del cadáver. Mientras estas palabras resonaban, zarcillos rojos y negros salieron disparados y rodearon el cadáver, desintegrándolo y consumiéndolo para revelarle el hablante a Ayer. Es así. Maelstrom, Ayer miró al chico, que todavía tenía su espada extendida, donde había perforado el cráneo de Koenig. Ayer rápidamente cambió sus brazos a una forma más adecuada para lo que sintió que era una próxima batalla. Naruto, por otro lado, puso los ojos en blanco y volvió a colocar su blade en su brazo normal. Estaba hablando de Koenig. Respondió. Esto hizo que Ayer parpadeara confundido, por lo que Naruto decidió dar más detalles. Está bien, un resumen rápido ya que no tenemos mucho tiempo. Koenig planeaba enviarte al proyecto Orión, es una trampa. Él y otros son agentes dobles que trabajan para Mercer. Mercer los infectó con una versión más débil del virus Black League, que nosotros tienen y los convirtieron en sus peones. Se llaman a sí mismos evolucionados. Hay algo grande que sucederá pronto y tendremos que detenerlo, pero eso puede esperar a algo más urgente. Lo que necesitas saber ahora es que Mercer se ha dado cuenta del hecho de que estoy en la ciudad y que estamos trabajando juntos, por lo que decidió tomar medidas para eliminarte. Pronto habrá un ataque contra alguien llamado Guerra. Aparentemente, él es importante para ti y te ha estado ayudando. Ayer parpadeó ante la información, pero cuando Naruto mencionó a Guerra, se quebró. ¿Qué? Rugió. Naruto asintió en respuesta. No tenemos mucho tiempo. De cualquier manera, la trampa en el proyecto Orión debe activarse para que podamos paralizar esa operación y reducir sus recursos. Yo me encargaré de eso, mientras tú salvas a tu amigo. Yo lo haré. Te llamaré mañana por la mañana para ponerte al día y podemos decidir a dónde ir a partir de ahí. Ayer solo asintió en respuesta con los ojos entrecerrados, aparentemente todavía desconfiado del chico rubio, y luego salió corriendo para salvar a Guerra. Naruto solo negó con la cabeza y lo vio irse. En cuanto a él, tenía una trampa que lanzar, pero primero tenía que hacer algunos preparativos. Proyecto Orión. ¿Estás seguro de que viene ayer? Preguntó uno de los guardias que estaban parados alrededor. Habían recibido la llamada hacía una hora de que Ayer se dirigía a la base, pero hasta ahora no se había presentado. Sí, estamos seguros. Respondió su compañero. El propio Koenig llamó cuando Ayer estaba empezando a entrar en el laboratorio. Probablemente le tomó más tiempo de lo esperado convencer a Ayer de que viniera aquí. El otro guardia solo suspiró. Se había pasado la alerta para que todos se prepararan para la llegada de Ayer y aplicaran todos los procedimientos de seguridad. La primera parte del procedimiento consistió en enfrentar a Ayer con uno de los soldados de Orión como prueba para ver cómo se comparan. Posteriormente, si ganaba Ayer, utilizarían todos los medios necesarios para derribarlo. Sin embargo, a pesar de todo esto, no pasaba nada. Quizás Ayer se asustó. Mientras el guardia pensaba esto, notó que había comenzado a caer una ligera llovizna. Miró hacia arriba, pero vio que aunque el cielo estaba nublado, todavía no eran nubes de lluvia. No solo eso, sino que hubo una ruptura en las nubes sobre la base en ese momento. El infierno. Mirando a su alrededor, vio que la lluvia solo caía sobre la base, todo lo demás estaba seco. Además, un olor débil pero algo familiar comenzaba a hacerle cosquillas en la parte posterior de la nariz. Era algún tipo de humo que sintió que debería reconocer, pero se sentía tan fuera de lugar que por su vida no podía entender por qué. Extendiendo una mano, el hombre la tomó, atrapó la llovizna y dejó que se acumulara en su palma. Mirando más de cerca, vio que el líquido tenía un ligero brillo. Frotar sus dedos juntos le hizo sentir cómo se habían vuelto resbaladizos y resbaladizos, el líquido formando una capa debido a su viscosidad.
De repente, al darse cuenta de por qué el olor le resultaba tan familiar, sintió que se le erizaban los pelos de alarma mientras sus ojos se abrían lentamente. ¡Mierda! Él susurró. Mirando a los otros guardias, rápidamente comenzó a gritar. ¡Salgan todos! Esto es. El soldado nunca completó su oración, ya que en ese momento él, junto con toda la base y todos los que estaban en ella, fueron consumidos en una gran conflagración de llamas. Docenas de personas que estaban cerca gritaron en estado de shock cuando tropezaron, cuando los edificios y estructuras que componían la base se vieron envueltos en un infierno furioso que estaba a punto de una explosión. A unas cuadras de distancia, Naruto vio cómo la instalación se quemaba hasta los cimientos, y todos sus datos se destruían junto con ella. Consideró el daño que había causado el ataque. Gama Sekiyu Enmu, Toado Ilase, un jutsu tomado de la biblioteca de Minato que obtuvo de su convocatoria, y uno de sus pocos jutsus de tipo asesinato. Aparentemente, se supone que debe esparcir aceite de sapo en una niebla superfina dentro de un área determinada, sin informar al objetivo de que algo anda mal. Luego, el usuario enciende la neblina, matando al objetivo en una explosión de fuego. Sin embargo, Naruto no tenía el control del chakra ni practicaba con el jutsu para producir la neblina, sino que creaba una llovizna. Si bien todavía causaba un infierno masivo, el tamaño de partícula más grande de las gotas, sin mencionar que no podían simplemente flotar en el aire, redujo el impacto de la explosión. Eso sin mencionar que el jutsu en esta forma no tuvo sus usos o fue un fracaso. Cuando se usaba de esta manera, hacía que el aceite se acumulara, proporcionando más combustible. Al final, el fuego arde más y por más tiempo, destruyendo mucho más del objetivo. Aún así, ese tipo de diferenciación debería haberse hecho a propósito, no por falta de control. Sin embargo, para un uso por primera vez, no estuvo mal. Teniendo en cuenta que usó una docena de clones ocultos para asegurarse de que toda la instalación estuviera cubierta por la niebla, el jutsu terminó funcionando bien e hizo exactamente lo que él quería. Sin mencionar que los guardias en el campo de pruebas, como lo llamó Blackwatch, no tenían idea de quién destruyó la base, por lo que probablemente todavía pensaron que Eyer estaba en camino hacia allí. Satisfecho con los resultados de su prueba, Naruto se dirigió a lanzar la segunda parte de la trampa destinada a Eyer. El campo de pruebas. Tan pronto como llegó Naruto, notó que el área estaba llena de soldados. Se paró sobre una pared curva, fuera de la vista de todos, y notó que el área parecía ser una especie de estadio que había sido convertido para el uso de Blackwatch. Había paredes que marcaban un área circular, y el suelo dentro de esa área estaba dividido por una multitud de cajas de acero biobloqueadas. Parecía ser que aquí es donde guardaban a todos sus sujetos de prueba vivos cuando no los estaban usando. Naruto consideró cómo proceder. Al principio pensó en desatar otra ronda de Gama Sekiyu Enmu en el área, pero notó que parecía haber algunos guardias con perros husmeando. Supuso que se habían dado cuenta de lo que sucedió en la base y decidieron tomar precauciones esta vez. Esta vez, si volviera a intentarlo, serían alertados rápidamente y comenzarían a evacuar antes de que tuviera la oportunidad de llenar el área con niebla. Entonces, mientras pensaba en el siguiente paso, Naruto se sentó en la pared para considerar sus opciones. Podía simplemente inundar el área con clones, pero no quería mostrar esa habilidad todavía ni esperar la limpieza. Además, todavía quería probar algunas de sus otras habilidades para practicar un poco su uso en situaciones reales. Suspirando, se echó hacia atrás y miró hacia arriba, viendo las nubes que se habían oscurecido considerablemente desde que destruyó la base. De repente, una idea vino a su cabeza y Naruto sonrió maliciosamente. Minato había teorizado un jutsu en sus pergaminos basado en uno de los jutsu de su alumno. No había llegado a completarlo en ese momento, pero la teoría de cómo funcionaría el jutsu era sólida, al igual que los pasos que había escrito sobre cómo pensaba que se completaría. Di lo que quieras sobre el hombre, aunque pudo haber sido un padre de mierda, era un excelente shinobi. Entonces, Naruto tomó esos pasos y, después de un poco de experimentación, concluyó que el jutsu se podía realizar y lo completó, aunque en realidad nunca lo había probado. Tiempo para algunas pruebas, y la mejor parte fue que ni siquiera tuvo que crear las condiciones para poder usar el jutsu primero. Naruto se levantó y salió del estadio, yendo a una azotea cercana en su lugar. Enfocándose, luego comenzó a cambiar su chakra en un rayo, lo cargó y lo reunió en preparación para la técnica. Una vez que estuvo listo, pasó por una serie relativamente corta de sellos manuales. Tigre, rata, caballo, mono, perro, dragón.
Luego disparó una bola de chakra engañosamente pequeña a las nubes sobre el estadio. Una vez que los alcanzó, los relámpagos comenzaron a atravesar las nubes oscuras, como si apenas pudieran contenerse sin desatarlas. Una vez que el jutsu estuvo completamente completo, Naruto lo desató en el estadio con un grito: Kirin. Con ese grito, una inmensa ráfaga de rayos cayó del cielo e impactó el estadio con la fuerza de un gran meteorito. La cosa que bajó del cielo no podía llamarse un rayo, incluso ignorando que venía en forma de dragón, su tamaño impediría que alguien lo considerara tal. De hecho, aquellos que presenciaron el ataque continuarían llamándolo un juicio de Dios. Y eso sería incluso antes de ver el daño que había ocurrido después de que el humo se disipara. Ya no quedaba estadio. En absoluto. Donde una vez estuvo solo había un cráter humeante, tan profundo que muchos preferirían llamarlo una fisura. Nadie ni nada había sobrevivido al ataque. Esto en realidad fue más allá de la intención de Naruto. Si bien quería destruir el lugar y causar un daño mayor, esto era mucho más de lo que había planeado. Un ataque como este tenía la posibilidad de asustar a algunas de las personas que tenía que matar y conducirlas a la clandestinidad. En lugar de ser solo una demostración de fuerza, esto podría hacer que el enemigo entre en pánico, y las personas en pánico tienden a ser impredecibles. Si se asustan lo suficiente, no se sabe qué estarían dispuestos a hacer para salvar sus propios culos. Mirando ligeramente la ruina que había creado sin saberlo, Naruto soltó una pequeña risita tímida y se frotó la parte posterior de la cabeza con nerviosismo. Nota personal: Kirin está fuera de los límites a partir de ahora. Cielos, esto es una exageración. Pensó para sí mismo mientras examinaba el daño. Sacudiendo la cabeza ligeramente, decidió que era hora de salir del área y se volvió para irse. Naruto miró por última vez por encima del hombro y luego saltó, desapareciendo en la noche.